Hoy les voy a enseñar dos modelos de sábana ajustable, una con elástico y otra encajonada, se llama así, que es sin elástico. Estoy segura que les va a encantar, para todos los gustos. Algunas no les gustará con el elástico porque sí es cierto que con el paso del tiempo se dañan, pero entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí, ¿no es cierto? Lo que vamos a utilizar nosotros, les quiero mostrar que la semana en el tutorial anterior hicimos esas fundas espectaculares, ¿no es cierto? Entonces se las muestro porque es que le voy a hacer hoy la sábana. Esta es de mi cama, por eso hice dos. Esta será la sábana que voy a hacer hoy. Y como voy a hacer una para mi hijo, pues entonces aquí está la funda, muy linda, así que para que no me dejen en el comentario, ¿y ahora las fundas? No, ya están en el tutorial. Y es más, aquí ahorita les va a aparecer lo de las fundas. Si ustedes tienen en la casa, como yo, una bolsita como esta donde guardaron la sobresábana porque no la utilizaban, porque viene la sábana ajustable, las fundas y la parte superior, con esa sábana ajustable ustedes lo que van a hacer es desbaratar todos los orillos, todos los bordes que tiene, plancharla muy bien y poner las medidas de acuerdo a lo que yo hoy les voy a enseñar. En todos los almacenes hay una sección, bueno, no en todos, pero en varios almacenes hay una sección donde venden las telas para ropa de cama o para ropa del hogar. Pues ustedes van a preguntar por esa tela especial. Así uno llega y dice, señorita, por favor, una tela especial para hacer sábanas. Le van a mostrar de diferentes calidades, de excelentes calidades hasta calidades más simples, digámoslo así. El precio nos lo dice todo. Entre más alto es el precio, mejor es la calidad. Y aquí se cumple eso. Ojalá compren géneros de sábanas de algodón, el estampado que a ustedes les guste, les combine con su habitación, o unicolores porque los cubrelechos de pronto los necesiten así. Ustedes deciden la calidad. Hoy les voy a decir, aparte de los dos modelos, una guía, más o menos una guía de qué cantidad de tela necesitan comprar. Así que el tutorial de hoy está imperdible. Empecemos de una vez y es súper fácil. Si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos, suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, continuemos. Bueno, aquí tienen ustedes la cama de la casa, ¿cierto? Y este es nuestro colchón. Vamos a coger el metro y le vamos a tomar la medida al colchón. Escúchenme bien, al colchón. Le van a tomar la medida a esto que es el ancho del colchón, bien sea arriba o aquí abajo. El ancho del colchón, esto. La anotamos. Vamos a hacer mi cama. Entonces, el ancho del colchón, 1,38. Lo anotan ustedes en un papel para la cama de ustedes. El largo del colchón, del cabecero hasta aquí. Ese largo del colchón para mi cama es de 1,90. El alto del colchón, esto, lo grueso que tiene el colchón. Hay que sacárselo a la cama para poder tomarle la medida. Eso que casi siempre vienen encajonaditos con un sesguito. Por aquí vienen los colchones y uno puede fácilmente tomarle esta medida del alto. Para la cama mía es de 25 centímetros. Entonces procedemos. ¿Qué medidas son? Los 25 del alto más el ancho más 25 del alto y le agregamos 10 centímetros para lo que quede entremetido. Debajo va a quedar algo entremetido un poquito, más costuras. Eso nos da una medida de 198. Ese será parte del rectángulo que vamos a sacar. La otra medida, el largo de ese rectángulo, va a ir el largo, que para este caso mío fueron 1,90. Entonces, el largo 1,90, 25 de alto, empiezo 25 de alto, 1,90 de largo, los 25 del otro lado, más 10 centímetros adicionales para entremeterlo y para costuras. Nos queda entonces que necesitamos, con el género de sábana que ustedes hayan comprado, necesitamos armar un rectángulo que mida lo que nos dio, 1,98 por 2,50. Y van a hacer este dibujo. Ahora se los muestro en la tela. Van a hacer este dibujito. En cada esquina al rectángulo le van a sacar ustedes el alto del colchón, que para este caso fueron 25 centímetros, más 4 quiere decir que este rectángulo, en el caso mío, es de 29. Lo dibujo
y vámonos a la tela a ver cómo lo hago. Ustedes deben cortar ese rectángulo de tela bien cortadito, bien parejito, ¿cierto? Y luego este rectángulo lo doblan en 4. Les estoy hablando porque no les voy a poder mostrar todo ese proceso. Es bastante tela, miren. 2,50 por 1,98. Ya se la voy a mostrar dobladita para que sepan cómo se corta. Ya nos vemos. Vamos a hacer el gráfico aquí en este papelito para que nos sea más ilustrativo. Este es mi rectángulo de género de sábana que mide 1,98 por 2,50. Entonces lo que yo voy a hacer con esa telita es doblarla. Vamos a doblar la tela a la mitad y la vamos a doblar nuevamente a la mitad. Eso es lo que yo tengo acá, listo con ustedes. Vean aquí. Y aquí voy a medir el alto del colchón más 4 centímetros, el alto del colchón más 4 centímetros, que ya les dije para el caso mío son 25 por 4. Y además voy a correr 1,5 de costura. Este no es. Con un marcador imborrable, con un lápiz, con lo que ustedes tengan a la mano, van a correr 1,5 centímetros de costura. Sobre todo porque voy a trabajar con costura francesa. Si ustedes fueran a trabajarlo con la costura fileteando, que también se puede, pues, pero les voy a enseñar la manera más fina. Miren, en el papelito sería esto. ¿Sí? Y nosotros entonces vamos a obtener esto aquí. Lo mismo nos debe quedar en la tela. Observen que aquí marco como acá y luego la parte de aquí. Entonces simplemente de una vez corto los 4 a la vez. Consejo grande, pónganle alfileres, por expertas que sean. Estamos haciendo lo práctico, poniendo de una vez los 4, pero vamos a sostenerlos muy bien con alfileres para que nos quede bien bonito. ¿Por dónde corto? Por los 1,5 que entré. Es muy fácil de hacer. En este caso, vamos a guardar estos 4 pedacitos. Los vamos a guardar porque con ellos vamos a hacer lo siguiente. Los vamos a coger, los vamos a doblar de esta forma y vamos a coser por todo este orillo a 1 centímetro, menos por un espacio que dejo aquí. Luego cosemos por todo esto. Este marcadorcito ya se dañó. Y eso vamos a hacer con estos 4 cuadraditos. Con todos hago exactamente lo mismo. Todo listo para irnos a la máquina. Con los 4. Le ponen alfileres para que no se les vaya a correr, no vayamos a tener ningún chistecito por ahí flojo. Entonces los 4 triangulitos así. Esta vamos a trabajar una esquina. Vamos a trabajarlo de una manera fina, por lo tanto vamos a hacerle costura francesa. La costura francesa ya la habíamos hecho, la hemos hecho antes, pero hoy la vamos a repetir. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a pasar la primera costura. Todo lo que yo voy a hacer en esta esquina lo vamos a hacer en las 4 esquinas, obviamente. Me voy a la máquina. Vamos. Tenemos aquí ya lista la primera costura. De una vez vamos quitando y quitando hilitos. Primera costura que la pasamos a medio centímetro. Yo sé que no ven mucho, pero está pasada a medio centímetro. Luego vamos hacia el revés. Luego nos vamos hacia el revés. O pasamos plancha o asentamos bien la costura con nuestro dedito. ¿Cierto? Que también nos queda muy bien. Y pasamos la segunda y van a ver ustedes que ahí nos queda la costura francesa. Miren, ahí está marcado. Si marcaron como yo, les va a quedar marcado el centímetro ahí. Miren.
Miren ustedes, qué bonito. ¿Sí? Aquí pasamos plancha. Ahora con los triángulos les indiqué que íbamos a hacer lo siguiente con los triangulitos. Esto que acabo de hacer en esta esquina se lo vamos a hacer a las 4 esquinas. Una vez terminadas las 4 esquinas, también vamos a coser de una vez esto acá. Este sí lo vamos a coser al ancho del pie. Un remate, levanto, corro aquí, vuelvo y clavo la agujita. Voy hasta el final para que me quede más bonito y luego entro aquí. Para que me quede mejor y más fácil, vamos a cortar estos triángulos aquí de esta forma, en estas puntas, ¿sí? Y en estas los vamos a cortar también. Así de lejitos y así de lejitos. Quitamos alfileres, le damos vuelta y lo mismo hacemos con los cuatro pedazos de tela. Esto le vamos a dar vuelta, lo vamos a planchar y yo voy a terminar de hacerlo en las otras esquinas y les muestro el paso siguiente. Bien volteadito y además, como siempre, esto que le damos vuelta, le pasamos plancha. Les voy a contar que esta forma de sábana es súper especial. Si es necesario, toca meterle algo que tenga puntica, que no vaya a dañar. Bueno, entonces voy a terminar de hacer esto, las 4 esquinas y seguimos. Bueno, nosotros vamos a doblar aquí 1 centímetro y luego otro centímetro y vamos a pasar costura por todo el orillito. Vamos a ir doblando 1 centímetro y otro centímetro. Miren, aquí con mucho cuidado que queda un poquito más grueso, pero solo un poquito. 1 centímetro y 1 centímetro por todo el orillo. 1 centímetro y otro centímetro. En los gruesitos simplemente le ayudamos a la máquina un poquito. Miren, hay que planchar bien esa esquinita para que nos quede así de bonita. Así lo hago por todo el orillo y les quiero mostrar que ya tengo los 4 triángulos volteados y listo. Si es necesario, para las punticas, uno introduce una aguja aquí en esta parte, un alfiler, y ayuda a que se salgan bien y las plancha bien bonito. Esta tela de género de sábana tiene esa facilidad, como son telas de algodón, que se dejan planchar muy pero muy bien. Entonces sacamos las esquinas, planchamos, las tengo aquí listas. Voy a terminar de hacer el orillo y les muestro cómo encajonamos con esas esquinas. Ya vamos aquí terminando. Miren qué fácil es, qué fáciles son de hacer. Y tengo ya listo, ya le hice el dobladillo por todo el orillito. Vean qué bonito y qué fácil. Ahora vamos a coger el triángulo y lo vamos a poner aquí en la esquina. Escúchenme cómo vamos a hacer esto. Lo vamos a poner aquí, esta puntica nos quede aquí en la costura. Y nos vamos a ir hacia allá, hacia allá, hacia acá. Miren, nos queda por todo el borde. Esta esquina nos llega aquí pasado, digamos que un poquitico pasado de la costurita, pasado un poco. Ahora ven por qué. Y ahora lo voy a poner aquí, más o menos a medio centímetro del orillo. Si se dan cuenta, nosotros teníamos esto hueco, ¿cierto? Por donde dimos vuelta. Entonces planchamos y guardamos ese pedacito de costura allá adentro y ahora vamos a pasar aquí nuestra costura. Importantísimo recalcarles que aquí vamos a darle un remate hacia adelante y hacia atrás, porque esto es todo lo que más va a necesitar
fuerza, mire. Entonces ahí lo pongo por todo el orillo, con mucho cuidado. Los 4, por supuesto, se ponen igual. Y llego aquí y clavo mi agujita. Retiro el alfiler y le doy vuelta a esto. Con la aguja ya adentro y levantado el prensatelas. Bajo de nuevo el prensatelas y aquí este aparato ayuda un poquito a empujar eso. Y de nuevo, a un poco menos de medio centímetro, yo diría que a unos 3 milímetros del orillo, debemos coser esto. Recuerden que ahora termino este modelo y vamos a hacer el segundo. El que lleva elástico es bastante fácil también. Esto, recuerden que aquí les estoy recalcando acá, buen remate porque esto necesita fuerza cuando lo vayamos a poner al colchón. Miren, las 4 esquinas las van a trabajar idéntico y esto va a ser una maravilla como nos queda allá adentro. Vean. Esto va a ser esto, costura así de esa manera, hace que se vaya a voltear un poquito. Las 4 esquinas igual, perfectas, bien encajonaditas. Y ahora veamos el siguiente modelo. Les dije que les tenía un segundo modelo, ¿no es cierto? Entonces vámonos con el segundo modelo, que es ajustable pero con elástico, también muy bonito y súper fácil de hacer. Entonces tenemos el ancho del colchón, que para el caso mío es de 100 centímetros, el largo del colchón, para la que voy a hacer es de 190 centímetros y este colchón es bastante alto, es de 30 centímetros, ¿cierto? Entonces ya tengo las medidas listas y procedo de la siguiente manera. 30 del alto, 100 del ancho y 30 del alto y le voy a agregar 20 centímetros para que quede de costura y allá metido adentro. Luego procedemos con el largo. Esa será esta medida, el ancho. Aquí el caso fue 30 más 100 más 30 más 20, 180 completicos. En el caso del largo, 30 de un lado del colchón más 190 más 30 del otro lado del colchón más 20 centímetros que queden bien guardados y para costura. Eso nos da un total de 270 centímetros aquí. Si ustedes quieren jugar con alguna medida y quitarle que no les quede, aunque esto me gusta, queda bien guardadito en la parte de adentro, por eso lleva 20. ¿Listo? Entonces quiere decir que el rectángulo que yo necesito esta vez es de 180 por 2,70 y que en cada esquina le voy a sacar el alto del colchón más 6 centímetros. El alto del colchón más 6 centímetros. Lo mismo que hice en el anterior, voy a doblar mi rectángulo en 4 y le voy a recortar este pedacito, pero antes de recortarlo voy a marcar 1,5 hacia adentro para recortar y voy a obtener esto. Otro poquito para que lo vuelvan a mirar y lo copien, muy bien copiadito. Y luego van a obtener ustedes esto con su rectángulo. Yo aquí ya tengo bien adelantado, tengo doblada la tela, vean ustedes, tengo bien dobladita la tela. Y bueno, ya les muestro mejor. Bueno, un momentico. Entonces vamos a mirar, aquí tengo doblada también la tela en 4 partecitas, como hice con el papel, y voy a señalar, les dije que el alto del colchón más 6 centímetros. El alto del colchón más 6 centímetros, en este caso mío fueron 36. Ya les dará a ustedes la medida que les tenga que dar. Y luego hacia adentro, igual que en el anterior, 1,5. Siguiente paso, van a proceder de la misma forma que procedimos con el anterior. Vamos a cerrar las esquinas en costura francesa. No vamos a repetir, vamos a cortar aquí por el 1,5 centímetros que indicamos ya. No voy a repetir este paso
Mucho cuidado cuando doblemos, fijarnos bien que esté doblado, no vayamos a cortar otra cosa que no sea que está pasando acá. Ya. Ahora procedemos en las esquinas. Esta vez estos rectángulos no los vamos a utilizar, podemos reservarlos para tantas cosas que nosotros hacemos de manualidades, podemos reservarlos inclusive para hacer unos cojines bien bonitos con esto y combinados, en este caso mío, combinados por ejemplo con blanco o con azul o con este celeste. Así que esto no se bota, esto lo guardamos. Pero nos vamos a la máquina a cerrar las esquinas idénticas a la del modelo anterior, con costura francesa. Y luego sí, procedemos entonces nos vamos a la máquina a coger esto y luego procedemos a las orillas. Ya les muestro todo. Vamos a tomar vamos a poner en cada esquina aproximadamente 40 centímetros de elástico, ¿sí? Para que nos queden las 4 esquinas. También podríamos iniciar en la parte del piecero y poner en cada lado una sola, pero a mí realmente les digo que en particular me gusta poner en cada esquina aproximadamente 40 centímetros. Además no se necesita más y le hacemos una marquita en la mitad. Cuando yo le hago esta marquita en la mitad, hago lo siguiente. Ya sé que esto quedó midiendo 20 centímetros, entonces lo voy a estirar, casi que les digo que al máximo, y donde me estiró hasta el máximo hago una marquita. ¿Sí? Aquí hago una marquita. Vamos a proceder con el otro. Con el otro también voy a estirar el elástico. No les puedo decir una medida porque eso depende de cada quien el elástico que haya comprado, y hago una marca. Y procedo de la siguiente manera. Yo ya cosí las esquinas como el modelo anterior, ya cosí los dobladillitos aquí y ahora, mire, dobladillo de 1 y 1. Ahora el elástico hago lo siguiente. Aquí está una nodriza. Donde puse la marca yo voy a... Ay, esperen, se me cayó el elástico. Ay, carambas. Entonces, aquí descoso un poquito nada más, un par de costuras, y empiezo a introducir el elástico por ahí. Ahí me debe caber la nodriza y empiezo a pasar el elástico, pero quiero que observen algo. Empiezo a pasarlo, pero voy a estar muy atenta para hacer el remate de una. Vamos a pasar. ¿Ven qué bonito es y qué fácil? Ahora sí que podemos hacer, conmigo aprenden a hacerse la ropa, las pijamas, la ropa interior, y ahora hasta las sábanas de la casa las van a poder hacer. Entonces, vamos a proceder introduciendo la nodriza. Y vamos a estar aquí muy pendientes que no nos vaya a pasar de largo. Todavía podemos avanzar otro poquito. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí nosotros vamos a asegurarnos, aquí en el doblez vamos a tener cuidado. A veces se hace necesario desbaratar ahí un poquitico para que quede fácil pasar. Miren, ahí me salí para que me quede fácil salirme y volverme a meter allá. Esas costuras las volvemos a cerrar luego. A ver, aquí yo creo que ya debo tener en cuenta esto aquí. Sí, ya casi. Sigo pasando. En las 4 esquinas procedemos de la misma manera, obviamente. Y con eso ya nos queda terminado. Aquí, cuando yo ya voy llegando a este lugarcito, lo meto a la máquina y paso el remate. Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a hacer que avance
un poquito más. Y recuerdan que nosotros teníamos que cerrar ese huequito después, ¿no es cierto? Cuando terminamos de ponerle el elástico. Esto es cuestión de gustos. A algunas les gusta con elástico y a otras no. Cuando yo ya lo tengo ahí, otro poquito más adentro. Cuando ya lo tengo ahí, vamos a proceder otro poco. Ahí en ese lugar, bajo la agujita, bajo el prensatelas y hago el remate de esa costura ahí. Con eso ahí, ay, esperen que tengo que avanzar otro poco. Y ahí paso la costura y voy a sostener ahí en ese lugar el elástico. Ese es el rematico que lleva ahí. Termino de poner el elástico hasta donde hice la marquita y a este lado hago lo mismo, desbarato un poquito de costura, por ahí saco el elástico, desbarato en el otro lado un poquito y hasta ahí saco el elástico. Voy a ir hasta allá. Qué bonito, ahora nos quedó el juego completo, 2 modelos de fundas y 2 modelos de sábanas. Perfectas, ¿no es cierto? Idea de negocio, para regalar, para vender, magnífico. Para que utilicen las sobresábanas de la casa. Generalmente la sobresábana de la cama doble es la que nos sirve para hacerla sencilla. Ahorita les digo, miren, ya ahora sí. Saco hasta aquí, antes de quitar el ganchito, estiro un poquito, bajo el prensatelas, estiro un poquito acá y ahí hago el remate. Listo. Ahora sí puedo quitar aquí. Puedo cortar, no tan a ras, pero sí puedo ya cortar. Y si necesitaron, a veces no se necesita, pero si como yo necesitaron descoser aquí un poco, pues vamos a coser un pedacito que descosimos ahí sin necesidad de ir a tocar el elástico. Mucho cuidado. Ahí vuelvo y coso. Empiezo a quitar hilos y nos quedaron todas nuestras esquinas así. Si ustedes necesitan hacer un cojincito, la sábana del colchón de un bebé, porque con las medidas y con la forma que les enseñé, solamente es tener las medidas y para cualquier colchón de cualquier medida lo van a poder hacer. Perfectas, ¿no es cierto? Mire, esquinas perfectas con el elástico y listo. Ahora quieren saber cuánta tela se nos va. Vamos a eso porque ya terminé con las sábanas. Se los dejo aquí para que lo hagan, se acuerden y hagan el alfiletero. Bueno, la cantidad de tela necesaria para hacer nuestra sábana con la funda. Para cama doble, bien sea de 1,30 o 1,40 de ancho, nosotros podemos comprar para una sábana y 2 fundas. Si la tela tiene 2,80 de ancho, estas telas vienen con toda esa cantidad de ancho. Si la tela tiene 2 metros con 80 centímetros de ancho, necesitarán comprar 3 metros de tela. Si la tela tiene 2 metros con 40 centímetros de ancho, necesitarán comprar 3 metros con 50 centímetros, 3 metros y medio para una cama doble. Ahí está el cuadrito bien claro para que lo copien. La cama sencilla, bien sea la de 80, 90 o 1 metro, necesitan ustedes hacer una sábana ajustable más una funda y necesitarán, si la tela tiene 2 metros con 80 centímetros de ancho, compran ustedes 2,40.
Si la tela tiene 2,40 centímetros 2 metros con 40 centímetros de ancho, comprarán 3 metros. Para la sábana sencilla sí sirve una tela que tenga 2 metros de ancho y en ese caso tendríamos que comprar un poquito más, 3 metros con 70. Seguramente nos van a sobrar algunos pedazos de tela que, como les dije, los guardaremos para hacer cojines. Seguramente aquí Luzquita puede enseñarnos algunos cojines de los pedazos del género de sábana que nos sobre. Eso es todo. Entonces he cumplido yo con esta clase magistral para que ustedes se puedan hacer esas bellezas de sábanas. 2 modelos de sábanas, 2 modelos de fundas. Ahora ustedes, manos a la tarea, se ponen a hacerlas que les queden bien lindas. Esta es la parte del alto, del colchón. Esta es la parte que va a quedar abajo del colchón. De todas maneras, miren que esto da, al ser ahí un poquito al sesgo, da un poco de elasticidad. Esto para el primer modelo. Para el segundo modelo, que fue el modelo con elástico, entonces lo mismo, nos queda la esquina bien encajonadita. Esta la ven grandísima porque es una cama que tiene bastante de ancho, y aquí su elástico en la esquina. Perfecto, ¿no es cierto? Yo creo que a todas les quedó bien clarito. Hoy me siento dichosa porque sé que ustedes le van a sacar muchísimo provecho y van a disfrutar muchísimo con este tutorial. Empezamos porque aquí en mi canal ven ustedes ropa interior para ustedes, para sus hijos, para sus esposos. Pueden hacerse esta belleza de blusa porque aquí al final les voy a dejar el enlace para que se hagan esta camisa que tanto me habían estado preguntando y que ahora quiero que la hagan para ustedes. Y en las sábanas de hoy, pues por supuesto, disfruten de este tutorial, compártalo con quienes ustedes crean que lo van a necesitar. Recuerden también suscribirse a mi segundo canal, es un canal que mi hija está traduciendo los videos al inglés. Ustedes saben que algunas personas lo pueden necesitar, así que ayúdenme compartiendo en las redes sociales. Se llama Sew with Luzquita y se los dejo en el primer tutorial. Denle pausa al video cuando salen los cuadros con las medidas, denle pausa al video cuando salen la cantidad de tela necesaria. Y otra cosita, las letras en negro que les aparecen abajo no las pongo yo. Ustedes deben desactivar los subtítulos en el equipo donde lo estén viendo. Si no saben cómo se hace, solicite ayuda y también pregunten cómo se hace para suscribirse y que les suene la campanita para que YouTube siempre les avise que publiqué un nuevo tutorial. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto, se les quiere mucho. Chao. Si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos, suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, continuemos.